Tema 3. La revelación del misterio trinitario en el Nuevo Testamento. La revelación del misterio de la Santísima Trinidad se nos da en Jesucristo. De ahí que se comience tratando el tema de la filiación divina de Jesús y, por tanto, de su divinidad. Jesús es hijo natural de Dios y, precisamente por esto, es igual al Padre y, por tanto, es Dios. En la filiación divina del Señor se revela no solo su divinidad, sino que también se revela la paternidad de Dios Padre. Nuestro Señor habla a su vez del Espíritu Santo, describiéndolo con rasgos que le identifican fácilmente como una tercera persona en el seno de la Trinidad. Trataremos de la existencia del Espíritu Santo como persona distinta del Padre y del Hijo y de la teología de la misión del Espíritu, pues en el envío del Espíritu se insinúa su procedencia en el seno de la Trinidad. 1. La divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un elocuente testimonio sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, todo él gira en torno a la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Mt 16, 18, es decir, a la afirmación de que Jesús es el Señor, FLP 2, 11. Jesús manifestó su divinidad poco a poco, de forma gradual y progresiva, mediante una pedagogía adecuada al fuerte sentido monoteísta del pueblo de Israel. Esta manifestación de su divinidad está indisolublemente ligada a la conciencia que Jesús tiene de su aliación al Padre. Fue la manifestación de esta conciencia filial, acompañada por los signos que daban credibilidad a las palabras del Señor, lo que hizo que los discípulos entendiesen que era necesario tomar en sentido fuerte la filiación de Jesús al Padre, y al tomar en serio esta filiación, venerarle como Hijo y como Dios, pues el Hijo es de la misma naturaleza que su Padre. Jesús nunca se atribuyó a sí mismo el título de Dios y, sin embargo, sí dijo con absoluta claridad que era Dios. Y así fue entendido. Le bastó hablar con absoluta radicalidad de su filiación al Padre. A este respecto, son notables por su claridad y por su fuerza aquellos textos en los que Cristo se dirige a Dios en su oración llamándole Padre, o Padre mío, cf. Mt 6, 9, 11, 25 a 26, 26, 39.42, MC 14, 36, LC 11, 2, 22, 42, 23, 34.46. La cuestión de la filiación divina de Jesús al Padre se estudia con detenimiento en Cristología. Para una información más detallada sobre la perfecta naturaleza divina de Cristo nos remitimos a lo que allí se expone. El Padre mismo da testimonio del Hijo, en la teofanía del bautismo de Jesús, cf. MC 1, 11, llamándolo Hijo muy amado, que indica también la idea de Hijo único. Es la misma voz que se oye en la transaguración del Señor: este es mi Hijo el amado, en quien me he complacido, Mt 17, 5. CFMC 9, 7, LC 9, 28, 36. Esta declaración en el momento de la transfiguración es como una confirmación de lo que ya se dijo en el bautismo. Como ya se ha señalado, Jesús puso siempre su aliación a un nivel distinto de la aliación de sus discípulos, evitando decir, nuestro Padre, cf. Mt 5, 48, 6, 8, 7, 21, LC 11, 13, y en 20, 17, cf. CEC, en 441 a 445. En los Evangelios sinópticos, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre, cf. Mt 11, 27, 21, 37 a 38, como tal Hijo, es superior a los siervos, los profetas, que Dios envió antes a su pueblo, cf. Mt 21, 34 a 36. El Hijo es superior incluso a los ángeles, cf. Mt 24, 36. En el Evangelio de San Juan la afirmación de la filiación divina de Jesús se hace aún más explícita. Como el mismo escritor dice, este Evangelio ha sido escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en 20, 31. El prólogo comienza con la afirmación de la preexistencia eterna del Verbo de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, y en 1, 1, y un poco más adelante se llama a este Verbo, unigénito del Padre, y en 1, 14. San Juan aplica a Jesús el título de unigénito del Padre, y en 1, 14,
como equivalente a las expresiones, el Hijo de Dios, o, Hijo del Padre. Estas manifestaciones encuentran un eco fiel en los demás escritos del Nuevo Testamento. Piénsese, por ejemplo, en el himno de Filipenses 2, 5-11. Este himno cristológico constituye un resumen de todo el misterio de Cristo, comienza afirmando la preexistencia eterna del Verbo, prosigue describiendo su humillación y obediencia, y termina hablando de su glorificación, ensalzado a la gloria del Padre y constituido Señor del universo. San Pablo proclama con toda claridad la filiación divina de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda lo que San Pablo comenta, a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. J. 1, 15-16. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. HCH 9, 20. Este será, desde el principio, cf. 1 Ties 1, 10, el centro de la fe apostólica, cf. Y en 20, 31, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia, cf. Mt 16, 18, CEC, N 442. Toda la vida de Cristo, que es palabra de Dios, es revelación. Jesús revela al Padre con sus gestos, con sus milagros, con sus palabras. Lo revela también con sus sufrimientos. Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, dice en la última cena, y en 14, 9. Y es que nuestro Señor, en su actuar, revela su filiación divina y al hacerlo, revela también al Padre. De ahí que la cruz, momento culminante de la redención, en el rostro de Cristo sufriente, se revele el rostro del Padre. 2. El Padre revelado por el Hijo. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad ha sido llamada con frecuencia, Padre de los dioses y de los hombres. Al utilizar este término, se quieren destacar dos aspectos en el actuar divino: Dios es el primer origen de todo, Dios tiene bondad y solicitud amorosa para con todos los hombres, actuando con ellos como lo hace un buen padre con sus hijos. En el Antiguo Testamento, esta ternura paternal de Dios se expresa incluso mediante la imagen de la maternidad, que indica con mayor grafismo la cercanía y compasión de Dios, como uno a quien su madre consuela: así os consolaré yo, y 66, 13. Esta unión de paternidad y maternidad en Dios aparece recalcada especialmente en los textos que expresan la paternidad sobre los pobres y los débiles, cf. Os 11, 1-9, J.R. 31, 9. 20, Is 49, 15, 66, 13. El Antiguo Testamento enseña también de forma inequívoca que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. Dios no es ni hombre, ni mujer, sino el Ser Supremo. Su paternidad, trasciende la paternidad y la maternidad humanas y, al mismo tiempo, es origen y medida de toda otra paternidad. Nuestro Señor inserta su predicación sobre Dios en la doctrina del Antiguo Testamento sobre la paternidad divina. Cuando Cristo enseña el Padre Nuestro a los discípulos, les está proponiendo el tratamiento básico con que deben dirigirse a Dios. Este tratamiento está entrelazado con las afirmaciones sobre la providencia divina ya presentes en el Antiguo Testamento. He aquí algunas afirmaciones de nuestro Señor sobre la paternidad de Dios tomadas del Sermón del Monte tal y como lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Para que seáis hijos de vuestro Padre, Mt 5, 45, sed perfectos como el Padre Celestial. Mt 6, 1, el Padre que ve en lo secreto. Mt 6, 4, el Padre que está en lo secreto. Mt 6, 6, el Padre sabe de qué tenéis necesidad. Mt 6, 8, Padre nuestro. Mt 6, 9, si os perdonáis, el Padre del cielo os perdonará. Mt 6, 14. Si no os perdonáis, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros pecados. Mt 6, 15, el Padre cuida los pájaros del cielo. Mt 6, 26, el Padre sabe todo antes de que se lo pidáis. Mt 6, 32, el Padre da cosas buenas a los que se las piden. Mt 7, 11. Estos textos se encuentran en clara continuidad con las afirmaciones del Antiguo Testamento, pero, al mismo tiempo, en ellos la paternidad de Dios es subrayada con una fuerza y una inmediatez verdaderamente llamativas. Nuestro Señor no solo afirma la paternidad de Dios sobre los hombres, sino con qué entrañas de misericordia ejerce esta paternidad.
Las parábolas de la misericordia, como la del Hijo Pródigo, son un buen exponente de la enseñanza de Jesús acerca de la infinita misericordia de Dios sobre el hombre pecador, cf. LC 15, 11-32. Pero además de esto, la enseñanza de Jesús sobre la paternidad de Dios entraña una radical novedad basada en la conciencia de su aliación al Padre, pues a su luz adquiere una nueva y definitiva perspectiva cuanto el Antiguo Testamento ha dicho sobre la paternidad de Dios. Jesús llama Padre suyo a Dios en una forma totalmente nueva que, a su vez, incide decisivamente en el modo con que los demás podemos llamar Padre a Dios. La filiación de los hombres a Dios que ya hemos visto afirmada en el Antiguo Testamento es ahora consecuencia y aplicación de nuestro enraizamiento en Cristo, que es el Hijo eterno del Padre, cf. Y en 15, 1-10. En consecuencia, toda la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la paternidad divina aparece absolutamente renovada. La buena noticia no es que Dios sea como un Padre para nosotros, sino que Dios es, con toda propiedad, el Padre de Jesús, y que, en Jesús, somos hechos realmente hijos suyos. Propiamente hablando, la buena noticia del Evangelio es la relación de filiación que Jesús vive con respecto al Padre, porque nuestra salvación radica precisamente en participar de esta filiación. Al tratar de la teología de Dios Padre, la atención se dirige en primer lugar a aquellos textos en los que Jesús llama Padre suyo a Dios y a la conciencia de aliación al Padre que Jesús muestra. Se trata de unos textos en los que Jesús habla de Dios como Padre suyo en un sentido de inmediatez completa. Jesús revela también su filiación divina cuando afirma su total igualdad con el Padre. Especialmente significativos son aquellos textos en los que habla de la igualdad de conocimiento existente entre ellos. Jesús manifiesta que solo Él conoce al Padre y, a su vez, que solo el Padre le conoce a Él. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. MT 11, 27, LC 10, 21. Estas palabras de nuestro Señor tienen como trasfondo cuanto se ha dicho en el Antiguo Testamento sobre la inefabilidad divina, cf. Ex 3, 14. Dios está más allá de todo conocimiento y de toda palabra. Decir, pues, que solo el Padre conoce al Hijo equivale a afirmar que el Hijo pertenece a la esfera divina, pues solo Dios puede conocerlo. Decir que solo el Hijo conoce al Padre es situarse a su mismo nivel. Se trata de un texto de capital importancia, pues al revelar la igualdad de conocimiento existente entre Padre e Hijo, como el conocimiento sigue al ser, se revela también la igualdad de naturaleza existente entre ambos. Se está hablando, en efecto, de un conocimiento que nace de la intimidad existente entre el Padre y el Hijo. Esta unión entre Padre e Hijo es de tal naturaleza, que Jesús puede armar enérgicamente no solo su unión con el Padre, sino su unidad con Él. Así se ve con especial fuerza en Juan 10, 22-42, escena que tiene lugar en el templo durante las fiestas de su dedicación. Jesús manifiesta su igualdad y su unidad con el Padre con tal claridad que los judíos intentan apedrearle como blasfemo. Yo y el Padre somos una sola cosa, les dice, y en 10, 30, y añade, sí, la Escritura, llamó dioses a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Decís vosotros que blasfema porque dije que soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed en las obras, aunque no me creáis a mí, para que me conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y en 10, 34-38. A la afirmación de su filiación divina, Jesús añade aquí un pensamiento de gran importancia en teología trinitaria, la descripción de su unión con el Padre como un mutuo estar el uno en el otro. Expresiones de igual fuerza encontramos en las palabras de despedida de la última cena: si me conocierais a mí, dice a los discípulos, conoceríais también a mi Padre. Y en 14, 7. Y dirigiéndose a Felipe, que no ha entendido la respuesta de Jesús e insiste en que les muestre el Padre, le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y añade con un argumento idéntico al de Juan 10, 30. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, al menos creed por las mismas obras. Y en 14, 9-11. Las obras del Hijo son las del Padre, no solo porque el Padre ha dado al Hijo el poder de realizarlas, sino porque el Padre está siempre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Esta afirmación apunta hacia una comunión profunda y misteriosa, que se explicitará en la oración sacerdotal de la Última Cena,
cuando el Señor ore por la unidad de los discípulos diciendo, que todos sean uno, como tú, Padre en mí, y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad, y en 17, 21 a 23. La unidad y comunión existente entre Padre e Hijo se constituye así en paradigma de la comunión de los discípulos entre sí y de su comunión con Dios. Se abre con ello todo un panorama de relaciones personales en Dios, de los hombres con Dios y de los hombres entre sí totalmente nuevo, fruto exclusivamente de la revelación de Jesús. 3. La revelación de Dios Espíritu Santo. En el discurso de despedida en la última cena que acabamos de citar, nuestro Señor no solo habla del Padre, sino también del Espíritu Santo. El Espíritu es el abogado que estará siempre con los apóstoles, el Espíritu de verdad que Jesús enviará a los discípulos y que los llevará hacia la verdad completa, cf. Y en 14, 16 a 17, 16, 7 a 13. Escribe Juan Pablo II. En la intimidad del cenáculo se llega, puede decirse, al culmen de la revelación trinitaria. Al mismo tiempo, nos encontramos ante unos acontecimientos definitivos y unas palabras supremas, que al final se traducirán en el gran mandato misional dirigido a los apóstoles y, por medio de ellos, a la Iglesia, id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, mandato que encierra, en cierto modo, la fórmula trinitaria del bautismo, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mt 28, 19. Esta fórmula refleja el misterio íntimo de Dios y de su vida divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, divina unidad de la Trinidad. Juan Pablo II, Encíclica Dominum et Vivificantem, 18 de mayo de 1986, N9. Las palabras sobre el Espíritu Santo que pronuncia el Señor en la última cena son una fuente de primordial importancia para la pneumatología. Jesús habla de la venida del Espíritu en conexión con su propia partida de este mundo. No es solo que el Espíritu vendrá cuando Él se haya ido al Padre, sino que continuará la obra realizada en la cruz. El Espíritu Santo es descrito como alguien distinto del Padre y del Hijo, que se encuentra en el seno de la Trinidad. Las primeras palabras de Jesús relativas al Espíritu Santo se encuentran en el capítulo 14 de San Juan, en un cálido contexto de despedida: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, vosotros le conocéis, porque permanece a vuestro lado y está en vosotros. Y en 14, 15 a 17. El Señor está hablando del Espíritu Santo como de una persona, como de alguien que es distinto de sí mismo. Desde luego no se refiere al Espíritu Santo como a una mera fuerza divina. Esto se muestra con nitidez en las mismas expresiones que está utilizando Jesús. Jesús, rogará al Padre para que lo envíe a los discípulos como don permanente. El Espíritu está ya de hecho dentro de los apóstoles, pero cuando sea enviado los llevará hacia la verdad plena. A la hora de analizar la revelación sobre el Espíritu Santo como persona, se suele hacer notar que, en este pasaje, a pesar de que pneuma es neutro, el Espíritu aparece precedido con artículo masculino. Jesús se refiere a él como, el otro Paráclito, abogado, intercesor, consolador, dando a entender que es alguien parecido a él, que es el primer Paráclito, alguien que es otro, y, por eso, distinto. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la verdad. Su convergencia con Cristo es evidente. Un poco antes el Señor se ha calificado a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y en 14, 6, e inmediatamente volverá a hablar del Espíritu Santo como Espíritu de la verdad, cf. Y en 15, 26, 16, 13. Se comprende que San Juan escribiese en su primera carta esta frase tan cargada de consecuencias: el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 1 y en 5, 6. En esta misma línea se enmarca la mención al Espíritu Santo que encontramos pocas líneas más adelante: el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y en 14, 26. El Espíritu Santo dará testimonio de la verdad, enseñará la verdad, hará recordar a los discípulos la verdad que han oído a Cristo. Recordar es tener presente, revivir, actualizar en el sentido fuerte. Es el Espíritu, pues,
el que abre el corazón de los discípulos a la palabra de Cristo de forma que la entiendan y se torne eficaz en ellos. Comenta Juan Pablo II, el recordar es la función de la memoria. Recordando se vuelve a lo pasado, a lo que se ha dicho y realizado, renovando así en la conciencia las cosas pasadas, y casi haciéndolas revivir. Tratándose especialmente del Espíritu Santo, el espíritu de una verdad cargada del poder divino, su misión no se agota al recordar el pasado como tal, recordando las palabras, las obras y todo el misterio salvífico de Cristo, el espíritu de la verdad lo hace continuamente presente en ella Iglesia, de modo que revista una actualidad siempre nueva en la comunidad de la salvación. Juan Pablo II, creo en el Espíritu Santo, 24. Un poco después, al final del capítulo 15 de San Juan, el Señor vuelve a hablar del Paráclito que Él enviará de parte del Padre, y añade, también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo, y ahí en 15, 26 a 27. Jesús pone el testimonio del Espíritu en relación con el hecho de que Él es el Espíritu de la verdad, el testimonio apostólico es puesto en relación con el testimonio del Espíritu. Inmediatamente Jesús habla aún más claramente de despedida, y los apóstoles se entristecen. El Señor los consuela con unas palabras misteriosas, que están en relación con la misión del Espíritu: os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy os lo enviaré. Y ahí en 16, 7. Según estas palabras, la venida del Espíritu está en relación con la muerte de Jesús, con su ascensión y con su estar sentado a la derecha del Padre. Las palabras que siguen, describen la venida del Espíritu como una venida salvadora. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio: de pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis; de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y ahí en 16, 8 a 11. El Espíritu, al mostrar la verdad, mostrará la culpa del mundo por no haber creído en Cristo, mostrará la justicia del Padre al glorificar a Cristo, mostrará, finalmente, que el príncipe de este mundo ya está condenado, es decir, mostrará la inutilidad de sus valores. Todo eso ha sido definitivamente rechazado. Las palabras sobre el Espíritu Santo pronunciadas por Jesús en la última cena, concluyen con un largo párrafo en el que nuevamente se relaciona al Espíritu con la verdad y con la continuación de la obra de Cristo: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad completa, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, recibe de lo mío. Y ahí en 16, 12 a 15. El Espíritu llevará a los discípulos al conocimiento de la verdad completa, glorificando así a Cristo. Esta verdad es el misterio mismo de Cristo. La relación del Espíritu con el Padre y el Hijo aparece estrechísima: Él procede del Padre, Él será enviado por el Padre, Él será enviado por el Hijo de cabe el Padre, Él glorificará al Hijo, porque recibe de Él, Él llevará a los discípulos hacia la verdad completa. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo evoca cuanto se ha dicho en el Antiguo sobre el Espíritu de Yahvé y se sitúa en ese marco. Los numerosos rasgos con que es descrito el Espíritu de Yahvé en el Antiguo Testamento constituyen, por así decirlo, el ambiente en que se encuadran las palabras del Señor que acabamos de citar y toda la predicación apostólica. Hay que recalcar, sin embargo, que la revelación del Espíritu Santo como persona divina no tiene lugar en el Antiguo Testamento. La revelación del Espíritu Santo, como uno de la Trinidad, solo tiene lugar en forma explícita en la predicación de Jesús de Nazaret y en la radical novedad que comporta su revelación sobre la intimidad trinitaria. No obstante, esta revelación se encuentra ya preparada por el lenguaje y en la doctrina veterotestamentaria sobre el Espíritu de Yahvé y en lo que se dice sobre su actuación creadora y santificadora. 3.1. El Espíritu de Yahvé, en el Antiguo Testamento. La revelación del Espíritu Santo acontece de la mano de grandes símbolos naturales: viento, agua, fuego y aire. El término hebreo con que se designa al Espíritu es el de ruá, cuyo significado inmediato es el de viento, hálito, respiración. Nadie ve el soplo del viento, pero sus efectos son palpables. La ruá no solo es una fuerza externa y poderosa, sino que penetra íntimamente a la persona y acompaña a la vida.
Respirar es una diferencia fundamental entre un hombre vivo y un hombre muerto. De ahí que, en el Antiguo Testamento, la rúa no sea considerada como una simple fuerza natural, sino como una fuerza que se atribuye al Creador y Conservador de la vida, cf. GN 1, 2, 8, 1, pues este aliento lleva consigo la vida. De ahí que la Escritura insista en que es Dios, el dueño de la vida, quien infunde su aliento, su espíritu en los vivientes, especialmente en el hombre, cf. GN 2, 7. Este pensamiento está unido a la consideración del espíritu de Yahvé, como algo personal de Dios, como algo que existe en él y que él envía. A este respecto, es muy elocuente la descripción que se hace de Dios dando la vida al hombre recién modelado del barro, precisamente, insuflando en sus narices un aliento de vida, cf. GN 2, 7. Expresiones como estas insinúan que Dios da algo de sí mismo a los hombres como un don, uniéndolos especialmente consigo. Se trata de una realidad que no solo hace vivir a las criaturas, sino que se encuentra en la intimidad de Dios y que, al ser participada por el hombre, opera en su intimidad, vivificándola. Escribe Juan Pablo II, aun sin ser concebido como persona distinta, en el ámbito del ser divino, el soplo o espíritu, de Dios se distingue en cierto modo de Dios que lo manda para obrar en las criaturas. Así, incluso bajo el aspecto literario, la mente humana queda preparada para recibir la revelación de la persona del Espíritu Santo, que aparecerá como expresión de la vida íntima de Dios y de su omnipotencia. Juan Pablo II, creo en el Espíritu Santo, 149. Este pensamiento se repite con fuerza en los profetas. Ellos tienen conciencia de haber sido llamados por Dios, incluso de estar poseídos por él y, por esta razón, de ser enviados a hablar al pueblo en su nombre, cf. Por ejemplo, Yehíar 1, 4-10. El profeta es el hombre del Espíritu, cf. Os 9, 7. El profeta no solo proclama la palabra de Dios, sino que es testigo de esa palabra que ha recibido en su interior por obra del Espíritu. El Espíritu entra en el interior del profeta, lo ilumina, le da fuerzas, le impulsa a hablar, cf. Ez 2, 2-4, 11, 5. Este Espíritu, con su fuerza creadora, actúa en el corazón humano, transformándolo. El Espíritu de Yahvé santifica a los hombres, les da sabiduría y conocimiento, cf. Is 59, 21, SB 1, 4, 9, 17. Dios, por medio de su Espíritu, crea un corazón nuevo en el pueblo, dándole un corazón de carne en vez del corazón de piedra en que lo han convertido los pecados, cf. Ez 36, 26-27. Así sucederá especialmente en los tiempos mesiánicos, cf. Yehiel 3, 1-5. Es lo que se ve en el caso paradigmático del Mesías. Él es, por excelencia, el portador del Espíritu, cf. Por ejemplo, y 61, 1-2, y concentra en sí mismo todos los dones y carismas concedidos a los reyes y profetas que le precedieron. Así está profetizado, y descansará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de entendimiento y de temor de Yahvé, Is 11, 2. El Mesías no solo es portador privilegiado del Espíritu de Yahvé, sino que incluso los tiempos mesiánicos se caracterizan por una especial efusión de este Espíritu en el pueblo. San Pedro lo recuerda en su predicación el día de Pentecostés, citando al profeta Joel, cf. HCH 2, 15-18, Yehiel 2, 28-32. En los tiempos mesiánicos se dará al pueblo un espíritu nuevo, para que siga los mandamientos de Yahvé y sea así de verdad el pueblo de Dios, cf. Ez 11, 19-21. 3.2. Enseñanzas pneumatológicas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recoge la enseñanza del Antiguo en torno al Espíritu de Yahvé y concentra su atención en que el Espíritu es un ser personal que descansa sobre el Mesías y cuya manifestación plena caracteriza los tiempos mesiánicos, cf. HCH 2, 17-21, Yehiel 2, 28-32. Al igual que sucede con la teología del Padre, que se concentra en las relaciones filiales de Jesús, toda la pneumatología neotestamentaria encuentra su fundamento y su punto focal en las relaciones entre el Espíritu y Jesús. Toda acción salvadora, toda donación de Dios a los hombres brota de esta mutua relación,
como ya se ha visto, Jesús envía y dona el Espíritu. Toda acción del Espíritu en la Iglesia y en los hombres tiene como objetivo unir a los hombres con Dios en Cristo. Los abundantes textos del Nuevo Testamento que hablan del Espíritu Santo se pueden agrupar en tres grandes bloques. Los que describen al Espíritu Santo como una persona divina, como las palabras del Señor en la última cena de los capítulos 14 a 16 de Juan. Los que hablan del Espíritu de Dios como de una fuerza carismática. Los que hablan de él como una fuerza divina que santiaca a los creyentes. A. El Espíritu Santo, persona distinta del Padre y del Hijo. Comenzábamos este epígrafe dedicado a la revelación de Dios Espíritu Santo centrando nuestra atención en las palabras del Señor en la última cena. Esas palabras dejaban bien claro que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo e igual a ellos. En efecto, la promesa del Espíritu Santo, cf. Y en 14,15 a 26, y las palabras del Señor describiendo la acción del Espíritu Santo 77, cf. Y en 16,1 a 15, dejan claro que se trata de una persona divina, la tercera de la Trinidad. Cuando Jesús dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, recibe de lo mío y os lo anunciará. Y en 16,14 a 15, pone de manifiesto que el Espíritu Santo es un alguien distinto del Padre y del Hijo y al mismo tiempo subraya la igualdad de las tres divinas personas al decir que lo que tiene el Hijo es del Padre, y que el Espíritu Santo posee también aquello que es común al Padre y al Hijo, es decir, la misma naturaleza divina. En los textos de la Escritura que veremos a continuación se describen las intervenciones atribuidas al Espíritu Santo. Se trata de una acción santificadora y una fuerza carismática que posee un marcado carácter personal. En efecto, el Espíritu que aparece santificando a María y haciéndole concebir virginalmente, cf. LC 1, 35, que aparece inaugurando el ministerio público de Jesús en el bautismo, cf. MC 1, 9 a 11, que le acompaña constantemente durante este ministerio hasta el punto de que contradecir a la obra de Cristo sea blasfemar contra el Espíritu, cf. LC 12, 10, que es descrito en Hechos como aquel que santifica a la Iglesia y a los fieles, cf., por ejemplo, HCH 1, 8, 2, 14, no puede ser concebido como una simple fuerza divina, sino como una persona. B. La fuerza carismática del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios aparece en el Nuevo Testamento en continuidad con lo que se dice de él en el Antiguo, pero de una forma en la que se ve cómo el cumplimiento de la promesa supera cuanto la misma promesa pudiera hacer sospechar. Si en Isaías 11, 2 a 3 se hablaba del Mesías como poseído por el Espíritu, en el Nuevo Testamento el Mesías no solo posee en plenitud los dones del Espíritu, sino que él mismo es fruto del Espíritu. Él es concebido por obra del Espíritu, cf. LC 1, 35, MT 1, 18. Estos textos tienen como ambiente de pensamiento cuanto se dice en el Antiguo Testamento sobre la acción creadora y vivificadora del Espíritu de Dios, cf., por ejemplo, GN 1, 2, Sal 104, 30, SB 1, 7. Toda la actuación de Jesús está llena del poder del Espíritu y esta actuación poderosa es señal de que el reino de Dios ha llegado ya hasta nosotros, cf., por ejemplo, LC 11, 20. Jesús bautiza en el Espíritu de Dios, cf. MT 3, 11. La predicación de Jesús recibe su fuerza de su unción del Espíritu. A este respecto, es de gran importancia cuanto Jesús dice en la sinagoga de Nazaret sobre la naturaleza de su mesianismo. Se trata de un pasaje que conviene leer con suma atención. Al llegar Jesús a Nazaret, entra el sábado en la sinagoga, le entregan para leer el libro del profeta Isaías, y lee estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, y 61, 1 a 2. Y, tras devolver el libro, comienza la explicación de estas palabras en esta forma solemne: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, LC 4, 21. Tras su resurrección, Jesús cumple la promesa hecha durante la última cena, cf. Y en 14, 16 a 17 da el Espíritu a los discípulos al entregarles el poder de perdonar de los pecados, cf. Y en 19, 22 a 23, y lo envía a su iglesia en la fiesta de Pentecostés, cf. HCH 2,
33. En esos primeros días, la actuación del Espíritu Santo se deja sentir en forma especialmente palpable en la Iglesia, cf. HCH 2, 136. Pocos años después, San Pablo sintetizaba así la doctrina sobre los carismas presentes en la vida de la Iglesia y de los cristianos. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común, a uno se le concede por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a uno fe en el mismo Espíritu, a otro don de curaciones en el único Espíritu, a uno poder de obrar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a uno diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno según quiere. 1 Co 12, 4-11. C. La acción santificadora del Espíritu Santo. Como ya se ha visto, en el Antiguo Testamento se hablaba de la acción transformante del Espíritu en los corazones de los hombres, cf. Ez 36, 26-27. Esta obra santificadora del Espíritu tiene lugar, antes que nada y en forma eminente, en María y en el fruto que va a nacer de ella. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, por eso lo que nacerá santo, será llamado Hijo de Dios. LC 1, 32. La santidad absoluta de Cristo está en relación con la obra del Espíritu, e igualmente su unción mesiánica, como acabamos de ver, cf. LC 4, 17-21. El poder del Espíritu Santo se manifiesta frecuentemente en la acción apostólica, cf. por ejemplo, HCH 11, 15-16, hasta el punto de que la historia de la Iglesia primitiva podría calificarse como la epopeya del Espíritu Santo, pues el nacimiento de las iglesias locales estuvo acompañado por la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica la Iglesia, convirtiéndola en cuerpo de Cristo, cf 1 Co 12, 13. Es también el Espíritu Santo el que santifica a cada uno de los creyentes 79 hasta el punto de que se puede afirmar con justicia que la presencia del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes es un rasgo característico de la existencia cristiana. En efecto, quien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo, cf. Rm 8, 9, mientras que, quienes son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Rm 8, 14. El cristiano se va transformando en Cristo conforme va obrando en él el Espíritu del Señor. Cf 2 Co 3, 18. Esta transformación tiene lugar en forma sacramental ya en el bautismo. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Co 6, 11. Se trata del nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu de que ya se habla en Juan 3, 3. Los bautizados son regenerados por la acción del Espíritu Santo, cf. Titi 3, 5. Es el Espíritu Santo, presente en el alma del justo, el que le hace exclamar, Abba, Padre. Rm 8, 15, haciéndole así descubrir su filiación divina en Cristo. Es el Espíritu Santo el que llena de amor el corazón del cristiano, pues, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, cf. Rm 5, 5. Esto quiere decir que el Espíritu habita en el alma del justo y que los cristianos son verdaderamente templos del Espíritu Santo, cf 1 Co 3, 1617, 1 Co 6, 19, los cristianos están edificados como morada de Dios en el Espíritu, cf. F2, 22. Consecuentemente, es necesario vivir según el Espíritu y no según la carne, cf. Rm 8, 9-11, y, no entristecer al Espíritu Santo de Dios con el que habéis sido sellados, F4, 30. Él es el Espíritu Santo y huésped del alma, toda acción mala, toda actitud perversa, va necesariamente contra él. D. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo. Numerosos pasajes del Nuevo Testamento hablan del envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Iglesia. En estos pasajes, unas veces se atribuye este envío al Padre y otras al Hijo. Este hecho es de importancia, pues en el modo de este envío, en esta misión temporal,
se reflejan las características personales del Espíritu Santo y, en concreto, se refleja su procedencia no solo del Padre, sino también del Hijo. Como se dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, el origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre, cf. Y en 14, 26, 15, 26, 16, 14. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, cf. Y en 7, 39, revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad, CEC, N 244. El envío del Espíritu Santo revela en plenitud el misterio de la Trinidad, porque revela que son tres. El Espíritu es enviado por el Padre y el Hijo, manifestando así que es persona distinta de ellos, dejando claro que el Espíritu es enviado para santificar, precisamente porque Él es santo por naturaleza, y dejando claro finalmente que al ser enviado por el Padre y por el Hijo se está significando que procede del Padre y del Hijo. Recuérdese que, en la última cena, nuestro Señor dice que rogará al Padre para que envíe al Espíritu Santo, cf. Y en 14, 16-17.26, y un poco más adelante añade que él mismo, nuestro Señor, enviará al Espíritu Santo desde el Padre, cf. Y en 15, 26-27, cf. También y en 16, 7-8. El envío del Espíritu por parte del Padre y por parte del Hijo apunta hacia la verdad de que el Espíritu Santo no procede solo del Padre, sino del Padre y del Hijo. Las fórmulas con que se expresa este enviar, como acabamos de ver, son diversas, pero de ellas se desprende la comunión del Padre y el Hijo en el origen del Espíritu. El Espíritu será enviado por el Padre en nombre de Jesús. La fórmula indica la perfecta comunión entre el Padre y el Hijo en el envío del Espíritu. El Padre es, sin duda, el origen de esta misión, por ello el Hijo enviará el Espíritu de cabe el Padre, cf. Y en 15, 26. Pero el Hijo es también principio de este envío, por eso el Padre lo enviará en nombre del Hijo. 4. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu. La salvación de los hombres tiene lugar en y por su incorporación a Cristo, es decir, al ser injertados en él como el sarmiento es injertado en la vid, cf. Y en 15, 1-8. Es así como pasa la vida de Cristo a nosotros. Esta inserción tiene lugar por la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Esto mismo se puede decir de esta otra forma: la salvación consiste en que somos hechos hijos de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Esta es la finalidad del envío del Espíritu Santo al alma del cristiano. La misión del Espíritu Santo está tan estrechamente ligada al misterio de la encarnación a la misión del Hijo que, para subrayar su mutua armonía y complementariedad, se designan las dos misiones como una única misión conjunta. Así lo hace el Catecismo de la Iglesia Católica: cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud, cf. Y en 3, 34. Cuando por fin Cristo es glorificado, cf. Y en 7, 39, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él, Él les comunica su gloria, cf. Y en 17, 22, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica, cf. Y en 16, 14. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él, CEC, en 689-690. Comentando Juan 16, 12-14, escribe Juan Pablo II: entre el Espíritu Santo y Cristo subsiste, pues, en la economía de la salvación, una relación íntima, por la cual el Espíritu actúa en la historia del hombre como otro paráclito, asegurando de modo permanente la transmisión y la irradiación de la buena nueva revelada por Jesús de Nazaret. Por eso resplandece la gloria de Cristo en el Espíritu Santo Paráclito, que en el misterio y en la actividad de la Iglesia continúa incesantemente la presencia del Redentor sobre la tierra y su obra salvífica, la suprema y completa autorrevelación de Dios, que se ha realizado en Cristo,
atestiguada por la predicación de los apóstoles, sigue manifestándose en la Iglesia mediante la misión del Paráclito invisible, el Espíritu de la verdad. Cuán íntimamente esta misión está relacionada con la misión de Cristo y cuán plenamente se fundamenta en ella misma, consolidando y desarrollando en la historia sus frutos salvíficos, está expresado con el verbo recibir, recibirá de lo mío y os lo comunicará, y en 16, 14, Juan Pablo II, Encíclica Dominum et Vivificantem, N7. Dada esta estrecha relación del Espíritu con el Padre y con el Hijo, en la Sagrada Escritura, al Espíritu Santo se le designa, a veces, como Espíritu del Padre o que procede del Padre, cf. Mt 10, 20, y en 15, 26 a 27, y también como Espíritu del Hijo, cf. Y 4, 6, Espíritu de Cristo, cf. Rm 8, 11, Espíritu del Señor, cf 2 CO 3, 17. Se le denomina otras veces como Espíritu de Dios, Rm 8, 9 y 14, 15, 19, 1 CO 6, 11, 7, 40. Finalmente recibe como nombre propio el nombre de Espíritu Santo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos, cf. Mt 28, 19. Se trata del nombre más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, CEC, en 691 a 693. 5 expresiones trinitarias del Nuevo Testamento. En los epígrafes anteriores, se han citado y comentado algunos de los textos del Nuevo Testamento en los que se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nos detenemos en estos mismos textos y en algunos otros en cuanto enumeran conjuntamente a las tres divinas personas y, en este sentido, constituyen el fundamento escriturístico de la teología trinitaria. Existe un solo Dios, el cual es Trinidad de personas, iguales en dignidad y honor. De entre estos pasajes destacan por su importancia para nuestro estudio el bautismo de Jesús y el mandato misional conteniendo la fórmula en que los discípulos han de bautizar a quienes se conviertan. 5.1. El bautismo de Jesús. Los primeros textos del Nuevo Testamento que nombran explícita y simultáneamente a las tres personas divinas se encuentran en la narración del bautismo del Señor. Es este un episodio que encontramos en todos los Evangelios, Mateo 3, 13 a 17, Marcos 1, 9 a 11, Lucas 3, 21, Juan 1, 32 a 34. Al subir Jesús del agua, se abrieron los cielos y se vio al Espíritu de Dios, Mt, o al Espíritu Santo, LC, bajando sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. En el momento en que se va a iniciar su predicación pública como Mesías, Jesús recibe esta declaración solemne que le consagra como aquel que ha de bautizar en fuego y en Espíritu Santo, cf. Mt 3, 11 y LC 3, 16. En estos pasajes, se atestigua de Jesús que es Hijo de Dios en sentido real y pleno. Se menciona al Padre, cuya voz resuena desde el cielo. Y aparece el Espíritu Santo que desciende sobre Cristo. Aquí las tres personas se manifiestan como distintas. No hay duda de que aquel que habla y aquel a quien se dirige la voz venida del cielo están en la relación de Padre-Hijo, mientras que el Espíritu Santo, que desciende, en figura de paloma, LC 3, 22, está ante todo al servicio de su proclamación del Mesías. También se alude aquí a la unción del Mesías por el Espíritu, cosa que ya hemos visto, cf. LC 4, 17 a 21, cf. También IS 11, 2, HCH 10, 38. 5.2. El mandato misional de Mateo 28,1983. En los Evangelios sinópticos, el texto más explícito en torno al misterio trinitario es la fórmula bautismal contenida en Mateo 28, 19, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este texto aparece con claridad la distinción de las personas divinas. Nótese que los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo van precedidos cada uno del artículo determinado, que los personaliza. Se trata, pues, de tres que son distintos. La contraposición entre el Padre y el Hijo nos da la clave para entender al Espíritu Santo en sentido personal estricto, es decir, como contrapuesto al Padre y al Hijo. En efecto, Padre e Hijo no se pueden confundir entre sí, porque son opuestos,
ninguno puede ser, al mismo tiempo, Padre e Hijo de la misma persona. A la luz de esta contraposición hay que entender la distinción del Espíritu Santo con respecto a Padre e Hijo, puesto que está connumerado con ellos. Esta observación es reafirmada por el hecho de que nuestro Señor habla de bautizar en el nombre. La expresión, bautizar en el nombre, es una clara designación de un ser personal. Y como se designa a las tres personas por igual, se está dando a entender que las tres son iguales y, al mismo tiempo, distintas entre sí. El mandato de hacer discípulos y bautizarlos, encierra, en cierto modo, la fórmula trinitaria del bautismo, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula refleja el misterio íntimo de Dios y de su vida divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, divina unidad de la Trinidad, Juan Pablo II, Encíclica Dominum et Vivificantem, N9. El mandato del Señor se llevó inmediatamente a la práctica, antes incluso de que fuese puesto por escrito en el Evangelio. Nos encontramos, pues, ante un texto en el que se resume la práctica bautismal de la Iglesia primitiva, una práctica que tiene su origen en el mandato del Señor y que estuvo guiada por el Espíritu de Jesucristo. Como es obvio, se trata de un texto importante no solo porque en él se contiene la institución del bautismo cristiano, sino porque en él se expresa una síntesis explícita del misterio trinitario. Sin embargo, desde nuestro punto de vista la doctrina trinitaria, el texto solo constituye una novedad en la perfección de su síntesis, se resume en él elocuentemente la estructura trinitaria del mensaje cristiano y de todo el Nuevo Testamento, como ya se ha visto en los epígrafes anteriores. Desde el punto de vista del contenido teológico, los pasajes del bautismo de Jesús y del mandato misional con su indicación de bautizar a quienes se conviertan, se iluminan mutuamente. Ambos apuntan al bautismo cristiano. Es lógico que, en el cumplimiento del mandato misional, el bautismo de Jesús tuviese una significación ejemplar para el bautismo cristiano, y que el bautismo cristiano con su explícita referencia a las tres personas tuviese una gran influencia en la lectura que hacen los primeros cristianos de la teofanía en el bautismo del Señor. Los primeros testimonios del bautismo cristiano que se recogen en el Nuevo Testamento lo describen como bautizar en el nombre de Cristo Jesús, cf. HCH 2, 38, 10, 48, o en el nombre del Señor Jesús, cf. HCH 8, 16, 19, 5. Entre esta fórmula y la más explícita de bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay diferencia esencial, pues el bautismo recibido en nombre de Jesús pone al neófito en indisoluble relación no solo con el Señor Jesucristo, sino también con Dios Padre y con el Espíritu Santo. En el N1226 del Catecismo de la Iglesia Católica se recogen esas expresiones que relacionan el bautismo y el nombre de Jesús, pero que no hacen suponer una invocación no trinitaria, sino precisamente la de Jesús, la que él prescribió. Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, ese Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. HCH 2, 38. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. HCH 2, 41, 8, 12 a 13, 10, 48, 16, 15. El bautismo aparece siempre ligado a la fe: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa: el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. HCH 16, 31 a 33. 5.3. La transfiguración. También la escena de la transaguración del Señor parece relacionada con la teofanía trinitaria del bautismo, cf. MT 17, 1 a 13, MC 9, 1 a 12, LC 9, 28 a 36. En ella, por un instante, Jesús manifiesta su gloria a la vez que se muestra su condición de siervo de Yahvé, es decir, el siervo que salva al pueblo mediante sus propios sufrimientos. La gloria del Señor se manifiesta en la luz que le rodea, el rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Los padecimientos del siervo se manifiestan en el hecho de que Moisés y Elías aparecieron hablando de su partida de este mundo, es decir, de su muerte, cf.
LC 9, 31. Al igual que en el bautismo, se oyó una voz desde el cielo que decía, este es 85 mi hijo, mi elegido, escuchadle, LC 9, 35. Se trata de una expresión muy parecida a la que encontramos en el bautismo, y que señala, a la vez, la unión. Y la distinción entre padre e hijo, Jesús es el Hijo amado del Padre. La nube insinúa la presencia del Espíritu Santo. Por eso también en este pasaje se ha visto tradicionalmente una revelación de la Santísima Trinidad. Como escribe Santo Tomás, apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Tomás de Aquino, Suma Teológica 3, Q45, A4, A2. Entre el bautismo y la transfiguración de Jesús existe, además, una clara relación teológica. El bautismo está situado en el umbral de la vida pública, la transfiguración, en el comienzo de la Pascua, es decir, en el momento en que el Señor inicia su camino hacia Jerusalén y la pasión. En el bautismo de Jesús se manifestó el misterio de la primera regeneración, es decir, nuestro bautismo, en la transfiguración, nuestra segunda regeneración, es decir, nuestra resurrección, cf. CEC, en 554-556. 5.4. Fórmulas paulinas. Son tan numerosos los pasajes paulinos en los que la fe trinitaria aparece expresada con absoluta claridad que puede decirse que el pensamiento de San Pablo está totalmente determinado por la fe trinitaria. Nada tiene de extraño, dada la importancia que en él tiene la teología bautismal. De ahí que la mención expresa y simultánea de los tres de la Trinidad aparezca casi siempre en relación con la historia de la salvación de los hombres. Entre los textos paulinos que contienen fórmulas trinitarias, se pueden citar los siguientes: RM 1, 1 a 7, 5, 1 a 5, 8, 3, 8, 8, 8, 11, 8, 16 y 20 a 30, 14, 17, 15, 16 a 19, 15, 30, 1. CO2, 6 a 16, 6, 11, 6, 15 a 20, 12, 3 a 6, 2 CO1, 21 a 22, 3, 3 a 6. 10 a 17, 5, 5 a 8. 12, GA 3, 1 a 5. 3. 11 a 14, 4, 6, 4. 30 a 32, 5, 18 a 20, FLP 3, 3, Col 1, 6 a 8, 1 TIES 1, 6 a 8, 4, 2 a 8, 5, 18, 2 TIES 2, 13. TITI 4, 11, HB 2, 2 a 4, 6, 4 a 6, 9, 14, 10, 20 a 31. Es en Cristo en el Hijo, como tienen los hombres acceso al Padre mediante el Espíritu Santo, pues, por él tenemos el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu, F2, 18. Cristo, en efecto, es la imagen perfecta del Dios invisible, cf. Col 1, 15, es decir, una imagen perfectamente idéntica a la realidad que refleja, el Padre. Para San Pablo es obvio que el hecho de ser imagen perfecta del Padre implica su igualdad con él, su divinidad. El Hijo es eterno como el Padre. Cuando el mundo aún no existía, ya existía el Hijo. El hecho de que todo fue creado por Cristo y para Cristo, cf. Col 1, 1617, se expresa también con la afirmación, Jesús es el Señor, RM 10, 9. El Espíritu Santo San Pablo le llama con frecuencia Espíritu de Jesús, es el que congrega y santifica a la Iglesia, el que clama en nuestros corazones con el grito propio de la filiación divina con que oró Jesús, Abba, Padre, cf. RM 8, 14 a 16. Como ejemplo de la rica teología trinitaria contenida en San Pablo, se suelen citar como especialmente significativos en su expresión triádica las tres personas divinas citadas explícita y simultáneamente los siguientes textos: 2 Tesalonicenses 2, 13 a 14, nosotros tenemos motivos para dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, a quienes Dios ha elegido desde el principio para haceros salvos por la santificación del Espíritu y la fe verdadera. A esta precisamente os llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaseis la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Es Dios Padre el que ha elegido desde la eternidad a los santos, es decir, a los cristianos, a los cuales se califica aquí como hermanos del Señor. La palabra, Dios, designa obviamente a Dios Padre. Es Él quien tiene la iniciativa en la elección, es decir, en la vocación cristiana. El fin de esa vocación es la identificación con el Señor, participando de su gloria. El Espíritu es sin ninguna duda el Espíritu Santo, el cual tiene como tarea salvar a los hombres haciéndoles santos, es decir, identificándoles con Jesucristo. Esa identificación termina al final de la historia en participar también de su gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen simultáneamente causando en modo diverso nuestra salvación. El Padre es el que elige, el Hijo el que se hace hermano nuestro, el Espíritu el que nos santifica. 2 Corintios 13, 13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Es la frase final de la segunda carta a los Corintios. Es, por tanto, la culminación de las recomendaciones con que Pablo se despide. Se trata de una fórmula que, sin duda, era utilizada en la liturgia. Ahora se sigue utilizando en la celebración de la Santa Misa como uno de los saludos introductorios. La frase tiene el tono solemne de la fe proclamada y celebrada litúrgicamente. La gracia es un don que viene de Cristo, el amor viene de Dios, Padre, que ha amado tanto al mundo que le ha entregado, con su Hijo único, todos los bienes y dones divinos. Estos dones no son distribuidos por el Espíritu Santo, que es el don con que Dios se entrega al hombre. Esta fórmula distingue las tres personas divinas y, al mismo tiempo, da 87. Por supuesta su unidad. La distinción y la divinidad de las tres personas están aquí expresadas con claridad, ya que cada una de ellas contribuye a la obra de la salvación humana. Cristo se distingue del Padre y del Espíritu Santo, los tres se encuentran en la misma línea de origen y principio de la santificación y vida del cristiano. 1 Corintios 12, 4-7, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y diversidad de acciones, pero Dios es el mismo, que obra todas las cosas en todos. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común. Este texto adquiere su más profunda dimensión, si se lee en el ambiente de 2 Corintios 13, 13, que acabamos de citar. Espíritu, Santo, Señor, Cristo, y Dios, Padre, aparecen yuxtapuestos, y a ellos se les atribuyen los carismas, los ministerios, las operaciones recibidos por la comunidad. San Pablo está hablando de diversidad de dones y carismas, de que esta diversidad es querida por Dios para el enriquecimiento de la comunidad, y de que esta diversidad no debe romper la unidad. Por esta razón, San Pablo quiere dejar claro a los corintios que, aunque los dones sean distintos, todos proceden de Dios. En este contexto, tiene particular fuerza la distinción explícita de cada una de las personas y el hecho de que las mencione con una formulación triádica tan habitual en él. Los versículos siguientes describen detenidamente la labor santificadora del Espíritu Santo, de forma que queda claro que San Pablo está hablando de una persona divina, que es distinta del Padre y del Hijo. Efesios 4, 4-6, solo hay un cuerpo y un espíritu, como también habéis sido llamados con una misma esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Es un texto paralelo a 1 Corintios 12, 4-7, en el que San Pablo, teniendo presente la diversidad de carismas existente en la comunidad, recalca la unidad que debe existir, argumentando nuevamente desde la unidad de Dios. Según esta argumentación, el principio unificador de la comunidad eclesial es el mismo, Dios y Padre de todos, que ha trazado el plan de la redención que se ha ido realizando en el transcurso de la historia, y que ha alcanzado su punto culminante con el envío de su Hijo el Señor y con la efusión del Espíritu Santo. La alusión a la unicidad del bautismo acentúa aún más la dimensión trinitaria del texto, que, además, se encuentra inserto en una carta cuyo comienzo también es trinitario: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, en él también vosotros, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. F1, 3-13. La enumeración de las tres personas sigue el mismo orden de 1 Corintios 12, 4-6, primero. El Espíritu Santo, que es como el alma que vivifica el cuerpo eclesial, luego un Señor, cabeza de este cuerpo vivificado por el Espíritu, y por ello principio de unidad,
finalmente, el Dios Padre, al que se atribuye el plan mismo de la salvación y en consecuencia es el principio unificador supremo en el esquema salvífico trinitario. Gálatas 4, 4-6, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Según el texto, Dios, Padre, envía al Hijo y al Espíritu para la salvación de los hombres, envía al Hijo para que nazca del seno de una mujer, envía al Espíritu Santo, aquí se le llama Espíritu del Hijo, al corazón de los creyentes. Las tres personas intervienen, pues, en la obra de la salvación, el Padre es quien tiene la iniciativa, el Hijo nos salva mediante la encarnación, el Espíritu nos salva haciéndonos hijos en el Hijo, es el Espíritu Santo el que nos hace clamar, como el Hijo, Abba, Padre. El texto destaca el envío del Hijo para que recibiésemos de él la filiación adoptiva, esta es la razón de que Dios envíe el Espíritu a nuestros corazones. Este texto tiene un pasaje correlativo en Romanos 8, 14-17. Allí se dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. ¿Por qué no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos Abba, Padre? Las tres personas aparecen nuevamente aquí en su intervención conjunta en la obra de la salvación, en su igualdad y en su distinción entre sí. 6. La revelación del misterio de la Trinidad en Jesucristo. A lo largo de nuestro recorrido por los textos más explícitos en torno al misterio de la Santísima Trinidad, ha aparecido con claridad que, en sus afirmaciones acerca de Dios, los escritores del Nuevo Testamento piensan en el Dios único de la revelación veterotestamentaria. Sin embargo, la concepción cristiana de Dios contiene una radical novedad con respecto a la concepción del Antiguo Testamento. Lo nuevo en la concepción de Dios en el Nuevo Testamento no representa algo así como una evolución del concepto de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, sino que tiene lugar gracias a una revelación radicalmente nueva. En Jesús de Nazaret, Dios habla y actúa en el mundo de un modo tan directo que a Jesús se le llama el Hijo de Dios en sentido propio y fuerte, cf. HB 1, 13, y en él se revela el misterio de la Trinidad. Jesús introduce así un rasgo totalmente nuevo en la imagen divina del Antiguo Testamento, llama a Dios su Padre y nos invita a nosotros a que unidos a Él le llamemos también Padre en una forma radicalmente nueva. El mismo Jesús, al final de su vida terrena, promete el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, y a quien Él enviará desde el Padre. Más aún, Jesús manda a sus apóstoles que hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, cf. Mt 28, 19. La nueva existencia del cristiano descansa, pues, sobre un acontecimiento misterioso que, en la fe de la primitiva Iglesia, se articula ya en una fórmula triádica, la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Dios uno y único. La predicación de nuestro Señor Jesucristo, tal y como queda reflejada en los Evangelios sinópticos, tiene por objeto hacer surgir la fe y el amor en el Padre Celestial. El reino de Dios predicado por Jesucristo es antes que nada el reino de un Dios, que es Padre, Padre de los hombres, y Padre también de Jesucristo, de una manera especial y única. Esta paternidad de Dios ocupa el centro de la consideración cristiana sobre Dios. He aquí un texto paulino elocuente. Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo y a quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor, Jesús Mesías, por quien existe el universo y por quien existimos nosotros, 1 Co 8, 6. Como se ha hecho notar, en el primer lenguaje cristiano rara vez se llama directamente Dios a Cristo. Incluso cuando Jesús está asociado con el Padre en su obra propiamente dicha se reserva el nombre de Dios al Padre. Cristo es el Señor, lo que en determinados contextos es otra manera de decir que es Dios. J. M. Nicalas, Compendio de Teología, Barcelona 1992, 113. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre Eterno, cf. CEC. N. 262. Es en esta filiación natural del Hijo al Padre donde se manifiesta el misterio de la intimidad de Dios, que es, en primer lugar, el misterio del Padre, el cual es fonse origo totius trinitatis, fuente y origen de toda la Trinidad. Jesucristo es Dios, porque es el Hijo natural del Padre, es decir, Jesucristo es Dios,
porque es hijo del Padre en sentido pleno y absoluto. Y, al mismo tiempo, es en esta filiación eterna donde se nos revela la paternidad del Padre, el cual es Padre precisamente en el hecho de engendrar al Hijo. Esto da prioridad al Padre, no de tiempo Dios es eterno, ni de causalidad en Dios no hay nada causado, sino de puro origen. El Padre es por excelencia el principio, el origen de ese dinamismo interior, infinito, que es la esencia misma de la divinidad. Dinamismo no de la causalidad, sino de la comunicación. J. M. Nicalas, Compendio de Teología, 114. El Padre es la primera persona, el Hijo, la segunda, y el Espíritu Santo, la tercera. Es lo que se llama el orden de la Trinidad. Este orden resulta siempre inalterable. Los testimonios del Nuevo Testamento que hemos analizado, sobre todo, en las fórmulas triádicas muestran tres cosas de suma importancia. 1. Desde el primer momento de la vida de la Iglesia estuvo clara y explícita la fe trinitaria. 2. Esta fe comporta la afirmación de la unicidad de Dios y de la Trinidad de personas. 3. Esta fe comporta la afirmación de un orden inalterable en la Santísima Trinidad, el Padre es la primera persona, el Hijo la segunda, y el Espíritu Santo, la tercera. Esto es así porque el Hijo y el Espíritu proceden realmente del Padre.